Bendiciones, hermanos. Gracias al Señor, quien nos permite estudiar su palabra nuevamente en esta noche. Hoy va a haber un ser que no le va a gustar lo que vamos a hablar, pero lo vamos a hacer porque esa es la verdad y está en la palabra del Señor. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20. Seguimos en el 20, pero hoy sí vamos avanzando. Vamos a hablar acerca de unos temitas que a la luz de la palabra, primero Dios, vamos a poder entenderlos siempre bajo el método que estamos utilizando. Estamos interpretando el Apocalipsis, ¿verdad?, de manera simbólica y nos basamos en el contexto, ¿verdad?, para ver qué estaba sucediendo en ese momento y qué quería comunicar el mensaje. Apocalipsis capítulo 20, estamos viendo la imagen general. Este capítulo nos habla del fin de Satanás. Nos habla de la destrucción del último enemigo, habíamos dicho. Y hoy casi llegando a la conclusión, ¿verdad?, de ese enemigo, hoy vamos a estar leyendo estos versículos. Vamos a leer de modo repaso, vamos a leer del 1 al 3 y luego vamos a pasar del 7 al 10. Apocalipsis capítulo 20, dice la palabra del Señor en el versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Este es el versículo 7. Si se recuerdan, hicimos un paréntesis del 4 al 6 y los estuvimos estudiando en 2 clases. Ahora pasamos de un solo al 7 para dar continuidad. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mi hermana, no sé si me puedes alcanzar el controlito, lo dejé ahí en el... Muy bien, llegamos a estos versículos y habíamos hablado en la primera clase que tuvimos del capítulo 20 sobre cómo Satanás estaba atado. Gracias. ¿Y cuándo comenzó esa atadura, verdad? Y lo estuvimos viendo, pudimos concluir, ¿verdad?, que esta atadura comenzó cuando Cristo Jesús vino aquí a la tierra. Entonces leíamos, ¿verdad?, que ese hombre fuerte fue atado. ¿Y qué significaba que Satanás había sido atado con la venida de Cristo y con el comienzo de su reinado? Bueno, estábamos hablando, ¿verdad?, que Satanás está limitado en que no puede destruir la palabra del Señor, sino al contrario, cuando Jesucristo vino y comenzó la iglesia, la palabra del Señor se empezó a expandir. Y a medida fueran pasados los años y los siglos, y aunque no fue fácil, pudimos tenerlo ya aquí como lo conocemos hoy en día, tanto que hoy usted lo puede tener en su teléfono, en el idioma que quiera y en la versión que usted quiera. ¿Verdad? El enemigo no pudo destruir la palabra de Dios, no pudo detener el avance de la iglesia hasta nuestros días. Satanás está limitado porque ya no puede acusarte también, nos dice la palabra de Dios. El acusador, ahora hay alguien que nos defiende. Y no importa cuánto él puede acusar y decir lo malo que somos, abogado tenemos para con el Padre, nos dice el apóstol Juan. También hemos estudiado, ¿verdad?, que ya el enemigo ya no tiene dominio sobre la muerte, sino que Cristo al resucitar, Él es el que tiene ahora las llaves del Hades
y de la muerte. Él es el que tiene la autoridad. Nos dice Santiago, si los fieles resisten al diablo, éste huirá de vosotros. Porque ahora el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros. Sabemos quién es y qué hace, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y de esta manera, Satanás está limitado. No es que está inactivo, pero sí está atado con esto que nosotros podemos ver que tiene sus limitaciones. Dice que va a estar atado por 1000 años. Y hablábamos que 1000 años no es un tiempo cronológico, no son 1000 años literales, sino un tiempo específico, total y completo que Dios ha decidido. Pero la palabra del Señor nos habla que cuando se cumpla este tiempo, dice que el enemigo va a ser atado. Y el versículo 3 nos dice que cuando se cumplan los 1000 años, será desatado por un poco de tiempo. ¿Y qué pasará durante ese tiempo que será desatado? Bueno, dice que Satanás será suelto y saldrá a engañar a las naciones. Y leíamos en la clase pasada, vamos a regresar, vamos a ir a Mateo 24, Mateo 24, versículo 4 al 14. Y hablábamos un poquito sobre esa pregunta que hicieron los discípulos, sobre el final de estas cosas. Le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Preguntaron los discípulos. Y Jesús da una respuesta que involucra dos eventos, pero comienza el versículo 4 y dice lo siguiente, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hablábamos, ¿verdad?, que podríamos nosotros preguntarnos, ¿será que ya el enemigo está suelto? ¿Será que ya se cumplió el tiempo que estaba atado y ahora ya está suelto? Y es que podemos ver que en este tiempo el ser humano está distraído, el ser humano está entretenido constantemente. Series, deportes, trabajo. El ser humano ahora tiene su ser tan entretenido que hay poco espacio en su mente para lo espiritual o para recibir la verdad y la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que tienen su conciencia cauterizada. Ya no les... Bueno, hemos llegado a tal punto que ahora las noticias son entretenimiento. Pónganme HCH ahí porque me entretiene, me alegra. Y hay poco espacio para que el ser humano quiera y le interese conocer la verdad y buscar lo espiritual. La maldad va en aumento. Eso no lo podemos negar, lo vemos afuera. ¿Verdad? Hace un año, 2 años, salió esta película, ¿verdad?, que se llamaba Voces de Libertad, que hablaba de, por cierto, dos niños hondureños que habían sido raptados por una red, ¿verdad?, de traficantes de niños, ¿verdad? Y de eso se trataba la película, muy buena. Y entonces, cuando uno mira, ¿verdad?, que hay estas redes que trafican niños para venderlos a gente que abusa de ellos, entonces uno se dice, wow, la maldad está.
para poder ir y hacerle daño a un niño, a una criatura inocente. La maldad tiene que estar en su punto más alto y entonces empezamos a preguntarnos. Ahora nosotros, claro que por una parte Dios nos protege y nos mantiene la mente tranquila, vivimos en paz porque el Señor está con nosotros, pero cuando tenemos esa oportunidad de ver y conocer lo que pasa allá afuera, nos empezamos a preguntar cómo está de torcido este mundo. Estilo de vida antinaturales, ¿verdad? Que lo vemos en otras sociedades donde ahora usted se puede, si usted es un hombre, pero si usted se quiere identificar como mujer, entonces así lo tienen que tratar como una mujer. Y usted puede cambiarse el sexo también. Hay clínicas para que usted se haga cirugías y usted también lo puede hacer en algunos lugares, ¿verdad? Con sus niños, y su niño le dice que ahora es varón, pero se siente mujer, entonces, bueno, metámosle al tratamiento. Cosas antinaturales, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo, que no son ficción, son reales y suceden. Y el rechazo de Dios en la sociedad, ¿verdad? Ya en pocos lugares se puede orar en una escuela, ¿por qué no? Y somos laicos. Y ya Dios no tiene un lugar en la sociedad, sino que esa es la verdad de cada quien, no es la verdad general. Entonces podríamos decir, bueno, ¿será que ya está suelto? ¿Será que sí, ya se cumplió el tiempo? ¿Y será que ahora el engaño de Satanás está más fuerte y por eso cuesta tanto que la gente ahora quiera escuchar la palabra de Dios? ¿Será que está suelto o será tal vez que todavía sigue atado y solo estamos en principio de dolores? Porque a pesar de todo, la difusión del Evangelio sigue. Y se nos vino una pandemia hace 5 años, pero eso más bien hizo que la iglesia se reuniera, que se hicieran más populares que se publicaran las predicaciones, las clases en redes sociales. Y la palabra de Dios sigue y sigue difundiéndose. Hay una serie muy famosa que probablemente ustedes han visto que se llama The Chosen, ¿verdad? Que está gratis, usted la puede descargar en la aplicación, muy buena. Y me gusta a mí leer los comentarios, ¿verdad? Cuando termino el capítulo de la serie, ¿verdad? Entonces leo y leo de bastante gente de todo el mundo diciendo, ¿y cuándo van a subir el capítulo en mi idioma? Y de hindús y de todas partes del mundo, ¿y cuándo lo van a subir en mi idioma? Y entonces me llama la atención, ¿verdad? De cómo esta historia del Salvador está llegando a diferentes partes del mundo, tanto que la quieren, la gente la quiere en su idioma. Entonces, podría decir, aún no es el tiempo, porque la palabra me dice que el Evangelio será predicado a todas las naciones. Hay aún iglesias activas, es cierto, que a la misma vez hay muchas iglesias cerrando, pero miren, aquí hay un grupo de fieles aquí reunidos, queriendo adorar y glorificar al Señor. Aquí hay una iglesia que quiere ser luz. Aquí hay una iglesia que no se ha cansado de amar, porque el amor no se ha enfriado en nosotros. Y todavía hay tantos fieles que se mantienen así a pesar de la persecución, no en nuestro país, pero sí en naciones de África, donde cristianos son perseguidos, pero se mantienen fieles hasta la muerte. Entonces podría decir, tal vez no se ha cumplido el tiempo, no lo sé, no lo sabremos. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué nos toca a nosotros como iglesia? Nos dice el Señor, bueno, velad, velad y estemos alerta. Nosotros hagamos nuestra parte, sigamos siendo una iglesia que difunde el Evangelio y que pueda hacer luz y que pueda amar a las personas. Eso nos toca a nosotros. Muy bien, pero la palabra nos habla que cuando el enemigo sea suelto, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, es decir, por todo el mundo. Y menciona que engañará a Gog y a Magog. Y aquí es donde viene un poquito, ¿verdad?, de lo complejo de este versículo, pero si me permiten, tal vez podamos entenderlo. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 38, del 1 al 8. Vamos a ir a Ezequiel y le voy a pedir que tenga fe. Vamos a entenderlo. Dios primero, ¿verdad? Ezequiel capítulo 38, del 1 al 8.
Las profecías que hay en el 38 y en el 39 también son de las más complejas y las más difíciles que hay en la Biblia. Y se pueden interpretar de muchas maneras dependiendo del método que usted utiliza. Pero nos vamos a enfocar en identificar a Gog y a Magog para nosotros entender lo que estamos leyendo en Apocalipsis, para poder estudiar Ezequiel. Eso ya nos tomaría otro año, otros 2 años. Aunque ya tuvimos con el hermano Alan ciertas clases, pero vamos a tratar de enfocarnos. Vamos a leer el 38 del 1 al 8, donde se menciona Gog y Magog. Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido, y sé tú tu guarda. Muy bien, vamos a identificar, ¿verdad? Aquí nos está dando bastantes nombres. Hay una profecía que se le está dando a Ezequiel sobre este Gog, que es príncipe de Magog, es soberano de Mesec y de Tubal, de estos lugares, de estas regiones, y que a él se unen un montón de otros pueblos: Persia, Put, y ya da otros nombres ahí, Gomer. Todos se unen a Gog en una alianza militar para ir en contra de Israel. Aquí estamos en este punto. Ezequiel está profetizando. Recuerde, en este momento la nación de Israel está cautiva en Babilonia. Y entonces Ezequiel tiene un mensaje muy extenso que tiene diferentes partes. Comienza primero en el capítulo 1 con la mirada al trono. Mire qué interesante. El capítulo 1 nos habla de Dios en su trono, al igual que Juan. Juan, antes de comenzar su revelación, ¿qué comienza en el capítulo 4? Viendo el trono. Luego Ezequiel empieza a hablar acerca del pecado de Israel. Luego continúa hablando acerca de cómo por este pecado Dios trae juicio a Israel y todo lo que le va a suceder y todo lo que le ha sucedido. Luego trae juicio a las naciones alrededor, y a todos los que se han burlado de Israel, viene juicio. Pero el capítulo 37, antes de este, Ezequiel tiene la visión del valle de los huesos secos. Y el Señor le muestra en esa visión que esos huesos que están ahí van a tomar vida. Y esos huesos son Israel. Porque en ese momento el pueblo estaba cautivo, sin tierra, sin templo, sin rey, y el pueblo decía, Dios nos ha abandonado, este es nuestro fin. Pero Dios le recuerda, no, yo puedo volverlos a la vida, y lo haré, y los traeré. Entonces, en ese contexto se da este paréntesis, por decirlo así, de esta revelación en 38 y 39 de Ezequiel. Vamos a ir a Génesis, capítulo 10, del 1 al 6. Por eso le decía, aguánteme, que vamos a aterrizar. Eso sí se lo pongo. Génesis capítulo 10, del 1 al 6. No ha venido mi hermano Dalio, que es el experto, pero no va a venir. Entonces, pero bueno, vamos a usar lo que él nos ha enseñado. Génesis capítulo 10, del 1 al 6, dice la palabra de Dios: estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, lo vimos ahí en Ezequiel; Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, lo vimos, y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma, también lo vimos ahí.
los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim, y de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Put y Canaán. También los vimos ahí en esa lista de Ezequiel, capítulo 38. Muy bien. Entonces, aquí hay una genealogía, lo que se conoce como la tabla de las naciones. Los descendientes de Jafet fueron estas naciones, Gomer, Togarma, Magog, Tubal, Mesac, todos estos descendieron de Jafet. Y también de Cam desciende Cus, desciende Put. Y de Sem descienden todos estos, pero de aquí, de este Sem, lo importante es que de aquí desciende Abraham. Y de Abraham desciende Israel, y de Israel el Mesías y la bendición para la humanidad. Muy bien, este es el mapa que se conoce como el mapa de las naciones. Aquí más o menos es como se establecieron o se esparcieron las naciones según su descendencia. Los de Jafet, si se fijan, están al norte, ¿verdad? Buscando Europa para este lado, están aquí por el lado de Irán y se concentraron en esta parte, ¿verdad? Luego, obviamente, todos estos pueblos se fueron moviendo. Los de Sem se ubicaron aquí. Aquí está Israel y toda esta es la península de Arabia. Todos se ubicaron en este lado. Y los de Cam fueron aquí, ¿verdad? Que fueron estos pueblos. Estos más o menos es la manera en que se distribuyeron las naciones según la descendencia de estos tres hijos de Noé. Entonces, ya vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. De los descendientes de Sem vino Abraham, de Abraham el pueblo de Israel el Mesías. Génesis 22:18 nos dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Es decir, que de Sem, de esos descendientes de Sem, ahí estaba el pueblo elegido por Dios. Y de ahí iban a ser el Mesías para bendecir a las naciones. Muy bien. Si queremos nosotros ubicarnos geográficamente, todas estas naciones que nos habla en Ezequiel capítulo 38, Magog quedaría más o menos al sur de Rusia, por el Cáucaso, por Ucrania. Se asocia con las tribus escitas al norte del Mar Negro, según Flavio Josef. Esa nación de Mesec está al sureste del Mar Negro, región de Anatolia, Turquía. Tubal, al sur de Mesec, zona de Asia Menor. También hay datos históricos de estos dos pueblos. Persia sería lo que hoy conocemos como Irán. Cus sería Sudán o el sur de Egipto. Dicen que la esposa de Moisés era cusita, era de estos pueblos de aquí abajo. Put sería Libia y el norte de África, Gomer, Turquía, y Togarma queda también por la parte de Armenia. Entonces, estas naciones que se describen, que van junto con Magog, que van con Gog, el jefe supremo de Mesec y de Tubal, están ubicadas por aquí. Aquí comienza todo esto, son los que están con Gog, por decirlo aquí. Aquí por Turquía, aquí más al norte de Rusia, por esta parte, un poquito de aquí. Y luego van agarrando, dice que se le unió Persia, que sería esto. Y luego se le unen también Cus y Fut. Todo esto son los aliados de Gog, ¿verdad? Según nos dice la profecía de Ezequiel. Si ustedes se fijan, de aquí no viene nadie, ¿verdad? Sino que vienen aquí y viene aquí y viene aquí del norte. Pero de aquí no. Entonces, está más o menos hablando que con los de Jafet aquí al norte y con los de Cam. Pero esa simiente no, esa simiente está protegida. Entonces, más o menos, si repasamos, más o menos, Gog aquí con todos estos y viene aquí a atacar a Israel. Entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué quiere decir? Entonces, Magog, ¿qué quiere decir Gog? ¿Qué quiere decir toda esa alianza que se hace con Israel?
Muy importante saber, ¿verdad? Que Israel estaba esparcida, cautiva en una nación extraña. El territorio estaba desolado, abandonado, sin templo. Dios a través del profeta Ezequiel les promete revivirlos. Les promete y les está diciendo desde ya que Dios no se ha olvidado de ellos, que Dios los va a traer de regreso a su pueblo. Y les dice que aún indefensos, Dios los protegerá y destruirá a sus enemigos. Ezequiel 38:11 dice, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Sí, van a volver. Pueblo de Israel, ustedes van a volver a su tierra y van a vivir tan confiados porque yo los voy a proteger, yo voy a cuidar de ustedes porque ustedes son mi pueblo elegido, porque yo tengo un propósito con ustedes y aunque no tengan muro, aunque su tierra esté indefensa, yo voy a pelear sus batallas. Y entonces los judíos que escuchaban estas palabras decían, Dios no se ha olvidado de nosotros, Dios nos va a proteger, seamos valientes, cuando toca el tiempo, volvamos a la tierra, porque Dios nos va a cuidar. Dios cuida a su pueblo elegido, a la simiente que bendecirá a todo el pueblo, ¿verdad? Dios cuida de los que son suyos. Sus enemigos, los que no son suyos, alrededor del mundo, esos son Gog y Magog. Todos los que no son el pueblo de Dios, esa es la representación de Gog y Magog. Pero a los que Dios ha elegido, esos Dios va a proteger. Y entonces la profecía de Ezequiel sigue y en el 39 nos muestra cómo se levanta este gran poder de todas las naciones. Pero Dios viene y logra destruirlo. En el 39 del 5 al 6 lo vamos a estar viendo después, pero Dios los destruye. Y el mensaje que Dios quiere comunicar, mi pueblo que te he elegido, te pueden rodear todos los que no son míos, pero yo te voy a cuidar. David decía, me rodearán 1000, me rodearán 10,000, pero yo no voy a caer, porque tú estás conmigo. Y ese es el mensaje que Dios quería comunicarle al pueblo. Y por eso hace este paréntesis. Te voy a restaurar. Mi espíritu va a caer en ustedes. Mi Espíritu Santo va a estar ahí en tu pueblo en el futuro. Pero por mientras lo que necesito que entiendas es que ahorita no tienes esperanza, pero yo te la voy a devolver. Yo te voy a devolver la vida. Yo voy a levantar esos huesos secos como pueblo de Israel. Los voy a devolver a su tierra. Y aunque no tengan muro y aunque no tengan defensas, yo los voy a cuidar. Y el pueblo de Israel pudo ser exterminado, como nos enseña la historia de Esther, pero Dios los cuidó. El pueblo de Israel pudo ser exterminado con Alejandro Magno, pero él llegó y miren, llegó con respeto ahí a Israel. Saludó al sumo sacerdote y no destruyó, porque Dios tenía que cuidarlos antes que se cumpliera que el Espíritu llegara. Muy bien, volvamos, se me va el tiempo. Apocalipsis 20, ¿verdad? Nos dice entonces que Satanás sale y que va a engañar a todas las naciones en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. ¿Quiénes son Gog y Magog? Los enemigos de Dios, los que no son sus elegidos. Los que no son de Dios, los que Dios no ha protegido, los que no han creído en el Señor Jesucristo, esos son la representación de Gog y Magog. Pero los que son de Dios, los que Dios tiene en su cuidado, esos no van a ser engañados, sino al contrario, van a resistir al enemigo, porque dice que Satanás entonces los reúne para la batalla, los reúne de los 4 puntos y son bastantes, son como la arena del mar, y entonces este enemigo va y rodean el campamento de los santos. ¿Se acuerda que vimos cómo rodeaban, ¿verdad? Rodean el campamento de los santos y la ciudad amada. Van en contra de nosotros.
de los santos. El enemigo quiere ir en contra de los que mantienen el testimonio de Jesús. Quiere ir en contra de la iglesia y en contra de los que predicamos la verdad. Y en su último intento querrá destruirnos. Querrá destruir a la nación santa, a los elegidos. Pero no podrá. Dice que el enemigo va a engañar y que los que le van a seguir son como la arena del mar. Entonces la pregunta es, ¿podemos ser nosotros engañados? ¿Podemos nosotros caer en el engaño? Dice la palabra de Dios que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y lo que nosotros estamos haciendo y lo que hacemos el miércoles y el domingo, y usted puede decir, pero bueno, tanto tiempo con la palabra de Dios. Pero si es que aquí está la verdad. Si queremos nosotros no ser engañados, tenemos que asirnos de la verdad, estudiarla, conocerla, estudiarla, hasta más no poder. Porque si estamos en la verdad, no seremos engañados. Pero ¿qué hay de los que sí son? ¿Qué hay de los que sí el enemigo logra engañar? No son nuestra carga. No tenemos que como iglesia doblar esfuerzos para que no sean engañados, para que puedan conocer la verdad. No tenemos que nosotros más bien tomar esto como una alerta, como una advertencia, como una motivación. Muchos pueden ser engañados, pero nosotros como iglesia vamos a dar la batalla y vamos a seguir expandiendo la verdad de Cristo para que no se pierdan, para que no sean engañados, para que no sean de Gog y Magog, sino que sean de Cristo Jesús, sean del campamento de los santos, sean de la Jerusalén celestial, de la ciudad amada. Y se levantarán e irán contra los que son de Cristo, los escogidos. Primera de Pedro 2:9 nos llama nación santa, pueblo adquirido. Y dice que van a ir con el campamento de los santos. ¿Dónde están los santos? En la iglesia. ¿Quiénes son los santos? ¿Es usted santo? Amén. No por sus obras, sino porque Cristo Jesús le ha hecho santo, porque el Espíritu Santo le guía y está en su vida. Bienaventurado y santo, nos decía Apocalipsis, aquellos que mueren con el Señor, que son fieles hasta la muerte. Y dice que van con la ciudad amada. ¿Cuál era la característica principal que tenía esa ciudad amada? ¿Por qué era la ciudad Jerusalén tan importante? ¿Qué había en esa ciudad que no había en otro lugar? El templo. ¿Y qué había en el templo? La presencia de Dios. ¿Y a dónde está la presencia de Dios ahora? En nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Entonces el enemigo va contra los santos y va contra los que tienen, con esa nación, con esa iglesia, que tienen la presencia de Dios en sus vidas. Contra ellos va el enemigo. Y ese tiempo que Satanás va a estar suelto, tenemos que tener alerta. No tenemos que claudicar, tenemos que conocer la verdad y tenemos que mantenernos fieles. Porque el enemigo quiere ir en contra de nosotros. Anda como león rugiente. Y si nosotros nos desviamos, entonces podemos perder la verdad que ya conocemos. La presencia de Dios mora en nosotros. Dice, y al querer engañar e ir contra los santos, cuando el enemigo dice, vamos, voy por los santos, voy por la ciudad amada, dice en palabras tan sencillas, versículo 9, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así también en Ezequiel 39:6, ese gran ejército que iba contra Israel, la palabra de Dios dice que también fuego descendió y Dios los destruyó. Y no hubieron aquí metralletas, no hubieron espadas, arcos, no hubieron drones, solamente dice, Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así es el poder de Dios. Así de poderoso es nuestro Señor, así de contundente es su victoria.
Y así de contundente es, por tanto, nuestra victoria si nosotros estamos con Él. Dice que desciende fuego y el fuego siempre se da con juicio, con sentencia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, nos dice la palabra del Señor. Estamos ya terminando. En el capítulo 1, del 7 al 8, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor viene en llama de fuego para dar retribución. Ese fuego siempre que es juicio y sentencia de Dios. Segunda de Pedro 3:10 nos dice que todos los elementos en el día final serán consumidos ardiendo, ardiendo en fuego. Y el versículo 10 termina: el diablo fue lanzado al lago de fuego y azufre. Para gobernar, para ser el rey de las tinieblas, para pasarla bien allá en el infierno. No, esa es la mentira que nos quieren enseñar, ¿no? Que allá está el diablo y la pasa tranquilo y tiene sus dominios. No, la palabra del Señor nos dice: serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y hay que entender que así como creemos nosotros que Dios es real, el cielo es real, el infierno también es real. Y sé que la preeminencia siempre vamos a hablar del amor del Señor y su misericordia, pero cuando tenemos estas oportunidades, hay que recordar que el infierno es un lugar real. Mateo 22:13. Dice la palabra del Señor. Ya termino. Ya termino. Mateo 22:13 dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No es un lugar, no es un lugar alegre, no es un lugar donde hace mucho calor y solamente, no, es un lugar de sufrimiento, de tormento, donde hay lloro y crujir de dientes. Marcos 9:48 nos dice la palabra de Dios. Dice 47: si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. No, el infierno no solo es un momentito y después de unos años usted se va a ir al cielo. No, el infierno es para siempre. El fuego nunca se apaga. Es un lugar de tormento por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 14:10 al 11. Dice la palabra de Dios 14:10 al 11: y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No tienen reposo. No hay descanso, no hay time out, no hay vacaciones, no hay días libres. Es un tormento día y noche por los siglos de los siglos. No, hermano, Satanás no está ahí pasándola bien, no va a estar ahí pasándola bien, no va a ser el rey de las tinieblas. Satanás va a estar ahí sufriendo y pagando lo que Dios ha dispuesto para él, para todos los enemigos de Dios y para todos los que le sigan. Eso es lo que espera en el infierno. Termino, Apocalipsis 21:6 al 8. Y me dijo: hecho está.
Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Jeremías decía en Lamentaciones capítulo 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Dios, mi querido hermano, quiere salvarte. Dios quiere salvar su creación, su humanidad. Dios no quiere que se pierda. Dios no quiere que se vaya al lago de fuego. Pero Él es Dios, Él es juez justo, Él es santo y verdadero. Y Él no va a dejar pasar la maldad ni el pecado. Pero por su misericordia, aquí seguimos. Por su misericordia está usted aquí. Por su misericordia de entre todas las naciones, de entre toda la gente, de entre todos los que han vivido en esta tierra, usted está aquí por la misericordia del Señor y usted tiene esperanza de vida eterna. Cielo nuevo, tierra nueva. Capítulo 21. Viene pronto, lo veremos en las siguientes clases, mi hermano. Estas almas de los que están en el infierno, porque habíamos estudiado que las almas que son de Dios van a su presencia. Y estas almas están sufriendo ya por lo que leíamos en el rico y Lázaro, que los separaba una cima, y entonces él decía que quería que le mojara por lo menos un poco la lengua, porque estaba en un lugar difícil. Entonces, estas almas estarán ya sufriendo. Según lo que nos enseña la historia de Rico y Lázaro, sí están sufriendo, pero no están en el infierno, ¿verdad? Porque justo lo que vamos a seguir estudiando nos habla ya del juicio, lo que nos toca al final del capítulo 20. Ya nos habla en el versículo 14, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en él. Entonces, aún, ¿verdad? Esas almas no están en el infierno. Están en el Hades y, según lo que entendemos, están en tormento. Pero sí no están aún en el infierno. Esa es la certeza, que ellos van a ser lanzados al lago de fuego cuando venga el día final, cuando haya finalizado el juicio. Porque eso es lo que viene ahorita que vamos a terminar, ¿verdad? Cuando ya el Señor venga, derrote a todos sus enemigos, vamos a ser resucitados y vamos a ir al gran juicio. Todos vamos a ir al gran juicio. Sin embargo, unos van a resucitar para vida, otros van a resucitar para condenación. Los que vayan a condenación, entonces, ahí ellos irán al infierno. Yo creo que no hay comparación en el sufrimiento que se puede sufrir. A veces todo el mundo tiene esa duda, ¿verdad? ¿Dónde están los buenos y dónde están los malos? Y la escritura da muchas pistas y un poquito complementando lo que vimos en la última clase que me tocó dar, que los que nacen de nuevo, ¿no?, son guiados por el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu habita en nosotros. Entonces no es posible que el Espíritu Santo de Dios esté en el lugar de tormento, que ese era el agua que pedía. Es un estudio largo, pero ese era el poquito de agua, ¿verdad?, que pedía el rico, el agua que sí tenía Lázaro, como el Señor mismo Jesucristo dijo: yo soy, así bebieras del agua que te haré beber, no volverías a tener sed jamás. Entonces sí hay una separación que esta misma parábola del rico y Lázaro da, y dice que estaba en el seno de Abraham.
es otro, ¿verdad? Que está en ese lugar de espera. No dice que estaba con el Señor Jesús, no dice que estaba en gloria, dice que estaba en el seno de Abraham, o sea, denotando que Abraham estaba en el mismo lado, como un lugar de espera, ¿no? Y el rico estaba en un abismo lo separaba, en donde no había ese espíritu fluyendo, ¿verdad? Esa presencia misma de Dios omnipresente en ese abismo. Entonces, nomás para complementar un poquito, ¿verdad? Por eso Él va a venir por su iglesia, los que estamos vivos y los que estemos muertos en aquel momento, ¿no? Muy bien. Que el Señor le bendiga.